Vale, entonces vamos a hacer una pequeña reflexión, meditación sobre, sobre un vídeo que hicimos hace unos días que nos invitaba a reflexionar sobre quiénes somos. Y entonces era un vídeo meditación donde básicamente decíamos que meditáramos sobre quién somos realmente y que empecemos a observar si somos más que nuestro cuerpo, más que nuestra mente, incluso más que el observador de ambas. Y entonces en esta sesión podemos compartir las reflexiones que hayáis tenido y contestar alguna pregunta o la experiencia que tengáis al respecto. Y básicamente la espiritualidad tiene que ser una vía de experiencia directa. Entonces, por un lado está la teoría que te puede decir, por ejemplo, el budismo, que eres mucho más que tu mente o eres el ser que está más allá. Eso de la parte teórica, digamos, como que te va preparando psicológicamente, pero hasta que no se experimenta, no se tiene la conciencia real de lo que significa eso. Entonces, la idea es que vayamos poco a poco, digamos, experimentando lo que somos realmente. Así que os cedo la palabra para que comentéis vuestras experiencias. Es mucho mejor que una experiencia sea real, aunque no llegues a la conclusión de que eres más que tu cuerpo, que no que digas algo que supuestamente es lo que han dicho los gurús o los maestros, o las escrituras, o las Upanishads. Siempre la espiritualidad tiene que ir de dentro hacia afuera. Por lo tanto, siempre tiene que ser una experiencia real que hayamos vivido y que podamos contrastar con nuestra experiencia. Entonces, es mucho mejor la experiencia, aunque sea de una intensidad pequeña, y contar eso, que no intentar contar algo que es mucho mayor de lo que cada uno ha experimentado. Así que os invito a que comentéis o que profundicemos sobre esto, incluso que meditemos mientras estamos haciendo este diálogo sobre sobre quiénes somos realmente. Así que os cedo la palabra sobre esto. Humberto. ¿Me escuchan bien? Sí, Ya, gracias. Bueno, agradezco el estar acá y haber tomado la iniciativa a todos de hacer este tipo de comentarios que son siempre muy, muy interesantes, enriquecedores y que, pues, de alguna manera nos mantiene pendientes y consecuentes con lo que espiritualmente cada uno piensa o quiere. Yo analizo y pienso que el sentir eh, ese llamado o esa sensación de espiritualidad, de saber quiénes somos, qué hacemos, eh, en un momento, de, a la hora que uno lo descubre, para mí hay dos cosas. Que uno siempre lo ha tenido latente, que es consciente que durante todo ese tiempo ha actuado de una manera sincera, franca, y que es consecuente con su vida y su modo de pensar, a que uno lo descubra y que piense el tiempo perdido que puede haber tenido y no haber sido consciente de ese modo de vida. Eh, pero en ninguno de los dos casos es tarde. He podido sentir que lo he tenido siempre latente. Entonces, ahora lo único que me queda es la satisfacción de haber vivido
siempre al lado de esa paz, de esa tranquilidad, y que ahora estoy más deseoso de poder transmitirlo, transmitirlo de manera que se pueda sentir, que se pueda contagiar, que puedan comprender eh, eh, mis actitudes, el entorno mío, que es el más cercano, el familiar, el amical, y que eh, eh, justifica también el hecho de que en ese periplo que tenemos o que tenemos en la vida, las personas, aquellas que eh, se han alejado y que uno a veces ha tratado de atraerlo, eh, ahora sí justifica el hecho de que por qué es que no se ha podido acercar uno, y el haber tomado la decisión de alejarse de esas personas o de ese grupo o de ese trabajo, a uno le da tranquilidad. No sé si fui claro o me dejé entender, pero de eso se trata, de poco a poco ir comprendiéndonos. Sí, es muy interesante observar que uno se acerca a su ser precisamente cuando hay una enfermedad o cuando hay una crisis del ego. Y ese es el valor que tiene realmente la enfermedad, las pérdidas económicas, las separaciones matrimoniales, perder relaciones de toda la vida, porque el valor que tiene eso es que te acerca más a tu ser. Entonces, las personas, digamos, que crean una ficción, creamos una ficción que es un punto de luz, de conciencia, crea un cuerpo físico y crea una mente y, digamos, un cuerpo psicológico para, para estar en este mundo, en la Tierra, por ejemplo, ¿no? En este estado, en este espacio temporal. Y tanto el cuerpo físico como la mente se sienten tan atrapadas por el mundo que olvidan quiénes son realmente, de dónde vienen, que olvidan que somos ese punto de luz, ese estado de conciencia que ha tomado esos cuerpos para vivir una experiencia. Y ese olvido, paradójicamente, cuanto mejor te van las cosas a nivel del mundo, mayor normalmente es el olvido. Porque si tienes una salud perfecta, si te has hecho millonario, si tienes unas relaciones de maravilla, si tienes un grupo de relaciones sociales muy grandes y todo te va genial, ¿por qué te vas a preguntar de dónde vienes? No tienes una motivación real de dónde vienes. Entonces, las penalidades que se pasan en la vida son realmente bendiciones para que uno se da cuenta quién es. Porque solamente en la enfermedad te das cuenta y dices, anda, puede que yo sea mayor que mi cuerpo físico. Y esto, por ejemplo, es lo que le pasó a Lester Levinson, que creó el método Sedona, que le mandaron a casa porque le dijeron que básicamente le desahuciaban. Y entonces él empezó en 3 semanas, empezó a meditar profundamente sobre quién era. Se curó de la enfermedad, vivió 60 o 70 años más tarde, solamente por hacerse esa pregunta, por descubrir quién era, y por descubrirlo, se dio cuenta que él tenía el poder sobre el cuerpo físico, no que el cuerpo físico o la mente tenían poder sobre él. Y haciéndose esa pregunta de quién era, llegó a darse cuenta que era un ser ilimitado que se había encarnado en un cuerpo limitado. Pero esa conclusión la tenemos que llegar cada uno de nosotros por la experiencia. No sé si tenéis alguna cuestión que queráis. Lola. Sí, la verdad que mi camino de evolución ha sido en estos 2 años en ese
voy caminando, ¿no? Me voy por lo menos reconociendo, porque anteriormente a esto, cuando empecé a hacerme la pregunta de quién era, estaba completamente perdida. No me sentía ni con la etiqueta de mi nombre. O sea, me decía, si soy Lola, tal, tengo esta profesión, pero no me sentía ni identificado ni siquiera con esas etiquetas. Y fue un momento de mucha confusión, de confrontación. Y al iniciar este camino, ¿no?, de escucha interior, sobre todo con vosotros, pues he ido descubriendo, pues eso, que soy un ser que siento, que empezaba a sentir por lo menos mi cuerpo, las emociones, he empezado a observar mi mente. O sea, me he mantenido más como el espectador, ¿no?, de mi mente y mi cuerpo. Más o menos estoy en ese punto. Y la verdad es que es como si me estuviese dando espacio, parece que me estoy reconociendo, ¿no? Cosa que antes tenía confusión, ahora como que me voy aclarando, ¿no? Y me reconozco que soy más que un cuerpo, que soy más que mi mente, incluso más que ese sujeto que observa, ¿no? Realmente es lo que tú dices, que no es que la teoría de lo que dicen, sino que lo sientes, ¿no? Es algo como que estás identificado con esa verdad, de alguna manera. Creo que es una pregunta muy difícil, que para mí hace años era muy difícil de contestar, hace 2 años, y ahora, no sé, como que me voy identificando más con mi camino, con lo que quiero, un poco el propósito, mi vida, que antes lo mismo eran, cuando te decía, tienes que reconocer el propósito de tu vida, pues no lo sabía muy bien, tus dones, pues como que tenías que buscar algo extraordinario. Ahora mismo es que ni lo busco, es como que digo, tienen que aflorar cuando tengan que aflorar y iré descubriéndolo. Pero a base de hacerte esa pregunta es como vas descubriendo con tu silencio, interiorizando, ¿no? Vas descubriendo todas esas cosas, van surgiendo, van saliendo a flote. Creo que es indispensable esa pregunta, porque si no es que no tiene sentido, no sé, es como que pasas por la vida sin sentido, ¿no? Es una manera de decir, bueno, desde el autoconocimiento, quién quiero ser, dónde quiero llegar, qué puedo aportar en esta vida, que es lo que decía Humberto, ¿no? Un poco a todos los que nos rodean, un poco encontrar el sentido de la vida, ¿no? Y que llegue un momento, cuando llegue mi final en esta tierra, ¿no? Decir, bueno, pues, estoy feliz porque he conseguido evolucionar y dar un paso más, ¿no? Bien, he hecho lo que realmente quería, ¿no? No sé si grande o pequeño, pero he ido por el camino correcto, ¿no? No, correcto de verdad. La misión más importante que una persona puede tener en este mundo es descubrir quién es. Porque hay, a nivel del inconsciente colectivo, hay, digamos, como un programa tan grande que se nos mete a nivel mental, que no nos deja ver quién somos. Entonces, es mucho más difícil para una persona salir de ese programa que a lo mejor hacer una empresa como Google. Porque digamos que para llegar a una respuesta tenemos que ir más allá de todo lo que nos han insertado a nivel social, todos los valores del bien y del mal. O sea, tenemos que, digamos, resetear completamente nuestra mente para empezarnos a hacer preguntas desde cero, como si no supiéramos nada. Y por eso es la labor más grande que una persona puede hacer, porque en el momento en que te das cuenta quién eres, todos los problemas se resuelven. Es como de aceptación, ¿no? Te aceptas a ti mismo, aceptas a todo lo que te rodea, ¿no? Pero los comienzos son muy difíciles. Yo lo recuerdo y preguntaba, ¿pero cómo se descubre ese camino a la gente que ya estaba ahí más evolucionada? Que eso es tuyo, tú lo tienes que descubrir.
intentaba buscar las claves para empezar a caminar. Y esos comienzos fueron complicados porque estás completamente perdido y no encuentras. Pero a base de perseverar, de leer, de tal, van viniendo cosas, vas dando pasitos. Sí. También lo que ocurre es que el sistema educativo nos enseña a buscar conforme a una lógica. Entonces tenemos que aprender otra lógica diferente, que es la lógica de la sincronicidad, por ejemplo. Entonces, cuando una persona que viene del mundo académico dice, a ver, dime cómo encuentro a mi ser, dame el libro de texto que me lo aprendo de memoria y lo suelto en un examen. Entonces, ese punto de partida ya es erróneo, porque es como si, lo que he comentado alguna vez, tú estás en Roma y le preguntas a uno, dame el mapa para llegar a Roma. Y dices, pero si ya estás en Roma. No, pero yo quiero un mapa. No tiene, ya está partiendo de la base que él piensa que no está en Roma y que tiene que llegar a un sitio. Porque eso es un poco como nos han enseñado a nivel el sistema educativo. O dame el libro del texto, y esto pasa mucho también en personas que se aprenden la Biblia o textos o los Upanishads, los aprenden de memoria. Y los Upanishads o los textos sagrados no son para aprender de memoria, sino son para que nos recuerden quiénes somos. Por eso todos los mantras de Aum o Yo Soy es precisamente para ir entrenando la mente para que entre en otra lógica diferente. Entonces, hasta que eso se comprende pasa mucho tiempo, porque, claro, si has pasado 18 años en un sistema educativo y además cuando eres joven, luego deshacer eso es muy, muy complejo. ¿Quién más quiere hacer algún comentario? María. Sí, pues esta pregunta yo creo que la mayoría de la gente no se la hace. Nos la hacemos tal vez la gente que estamos metidas en este mundo de meditación espiritual. Y bueno, yo creo que una certeza absoluta no es difícil. Yo no tengo una certeza absoluta de realmente quién soy. Sé que soy algo más que mi cuerpo físico, eso sí lo tengo claro, y diría que soy conciencia y, y que también me puedo situar en el lugar del observador. Pero de momento no tengo una certeza. Sé que hay un mundo espiritual, eso sí que tengo la seguridad de que existe, pero no sé muy bien, todavía no sé muy bien el papel que juego el papel que tengo en este juego, en el juego cósmico. Pero bueno, el tema de la meditación es algo que sí que te abre mucho la mente. Te, te, y bueno, todo lo que estamos aprendiendo de la cábala y tal. El otro día me comentaste que la comprensión está en DAT. Se supone que DAT es la Sefirot donde están los guías espirituales. Con lo cual parece que a lo mejor a través del contacto con los guías es como puedes tener como más conciencia de lo que somos, de lo que soy, vamos. Y bueno, esa es mi experiencia. Sí, creo que es una pregunta muy profunda y que no sé si en algún momento tendré como una certeza mayor de la que tengo ahora. Uh-huh. Pero es una Observa, pregunta muy importante, claro, una pregunta clave en la vida, claro. Uh-huh. Sí. observa el camino, observa a quién eras hace, o la posición de conciencia en la que estabas hace 10 años y todo el camino que has hecho, que es impresionante. Porque
llegar, digamos, a esas conclusiones que has ido llegando son increíbles. O sea, eso poquísima gente llega a esas certezas que has ido llegando. Entonces, con humildad siempre, cuando uno va preguntando, si te vas haciendo esa pregunta, ¿quién soy realmente? Entonces, lo que comentas de los guías, la respuesta te va a venir a través de personas o seres humanos que ya han realizado el mismo camino y que han llegado a respuestas. Y no tiene por qué ser un guía, digamos, invisible que venga, sino puede ser un libro. Con un ligero libro, con leer, digamos, a lo mejor un párrafo de un libro donde te dice tú eres un ser ilimitado, por ejemplo, y solamente meditar en eso, ya llegas a una conclusión mayor. Entonces, lo primero es que observes todo el camino que has hecho. Y bueno, todos los que estamos aquí, el camino que hemos hecho, que es de búsqueda interior e ir en contra un poco no en contra, por decirlo así, salirnos de las convenciones sociales para encontrar respuestas profundas. Que esto no es sencillo, ¿no? Intentar descubrir la verdad de quién somos, ¿no? Así que enhorabuena por el camino que has hecho. Gracias. Sí. Bueno, gracias a ti y a toda la gente que me ha ido guiando, ayudando en este camino que he iniciado. La guía realmente, si alguien quiere ayudar a otra persona, es únicamente a que le motive a que siga buscando interiormente. En lugar de darle respuestas hechas, digamos que cuando guiamos a otros, y en el fondo cada uno de nosotros estamos, como decía Humberto, de alguna otra manera empezamos a guiar a otros, es para que la persona esté motivada a encontrar respuestas dentro. Entonces, por ejemplo, si nos encontramos con una persona que tiene una enfermedad, lo normal es que todo el mundo le diga, pobrecito, tienes una enfermedad y no puedes hacer nada, digamos como que deja la vida a tu suerte. En lugar de hacer eso, lo que podemos hacer es intentar que la persona vuelva a sí misma para que encuentre respuestas. ¿Por qué ha elegido ese camino? ¿Cuál es la lección que está aprendiendo? ¿Qué es lo que está enseñando a otros a través de esa experiencia? ¿Quién es realmente? ¿Por qué ha elegido vivir a través de ese cuerpo? Etcétera. Entonces, con eso lo que hacemos es ayudar a que eleve su estado de conciencia y vuelva a sí mismo, en lugar de que se vea como alguien indefenso de un cuerpo físico que va a morir, que es lo que la sociedad nos quiere, digamos, transmitir, que somos personas indefensas cuyo cuerpo físico va a morir y por lo tanto, en el momento en que nos meten esa idea, ya nos pueden dominar a través del miedo. ¿Vale? Y entonces la idea es, si nosotros salimos de esa idea y nos damos cuenta de quiénes somos, vivir encarnados en un cuerpo físico o no sería indiferente, porque es una elección de nuestra chispa divina. Con lo cual, y sabes que te puedes encarnar cuando quieras y desencarnar cuando quieras. Con lo cual solamente es una experiencia más que podemos hacer en nuestro camino de experiencia en el mundo manifestado. Sí, buenas. Bueno, pues yo comentaros que ante la pregunta ¿quién soy realmente? Y en estos años que llevo también realizando meditación y autoconocimiento y escuchando lo que comentabas en el vídeo,
pues para mí sobre todo significa que no soy una identificación con un nombre que ponen en los demás, ¿no? Porque un poco salir de que soy más que el cuerpo físico, soy más que mi mente, ¿no? Con todos esos pensamientos, acciones y con el cuerpo físico. Entonces, para mí, ir más allá de todo eso, pues me ayuda a comprender, ¿no? A comprender. Y sobre todo con el observador, que también dices, más que el observador, ¿no? El cuerpo, de la mente, ¿no? Con todo, porque con todo esto y con lo que es la cábala y con otras corrientes espirituales, ¿no? Que siempre nos situamos dentro nos situamos desde el observador, pero claro, ¿qué hay más allá de todo esto, ¿no? El observador yo soy, pero también todos somos uno, entonces yo creo pues también en las leyes de causa-efecto, ¿no? Entonces, pues para mí también es que somos una parte de un todo y somos todos, o sea, es como que formamos parte bueno, he puesto también el tema de la reencarnación, he puesto un poco no sé, como que venimos de una fuente o del universo, ¿no? Como que es una unión con todos, ¿no? O sea, que yo sobre todo quedarme que no soy lo que el inconsciente colectivo no nos ha creado, ¿no? Para mí eso. Y a partir de ahí, pues sentir todas esas leyes espirituales, tanto la sincronicidad como causa-efecto, ¿no? Y aprender ese lenguaje, que es un lenguaje también, al principio, pues a lo mejor no se entiende lo que se está diciendo, y sobre todo los efectos y las causas que producimos en otras personas, ¿no? Y ayudarles, ¿no? Y bueno, pues un poco a través de ese camino de ayuda y de compasión también, para mí es importante, bueno, pues intentar averiguar qué servicio a los demás, quién soy yo, ¿no? Para poner un servicio a los demás o una ayuda a los demás, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esa fuente o ese universo, ¿no? O incluso de esas reencarnaciones de toda la vida, de todo, no solamente la mía, claro. Algo así, lo que está reflexionando, porque es difícil también, ¿no? Se queda ahí un poco en el aire y en la conciencia. También la palabra conciencia, pues bueno, es bastante clara. Era eso. La razón por la que muchos maestros espirituales se retiran del mundo es para que en esa conciencia colectiva de quiénes somos no les recuerden su pasado. Porque digamos que tú tienes una serie en un nivel de conciencia concreto, tienes una historia. Y es la historia de tu ego, básicamente, el programa de tu ego, que es lo que tú has comentado de tu nombre. Y eso es por lo que muchos maestros también se cambian el nombre. Porque básicamente lo que ocurre es que tú entras en otra lógica diferente. Entonces muchos se retiran precisamente para borrar del colectivo esa historia personal, porque si te la recuerdan, cuando alguien te la recuerda, lo que te está haciendo es recordar que tienes un ego, y precisamente lo que estás haciendo en el camino espiritual es, digamos, salirte o intentar, digamos, ir disolviendo ese ego. Por eso en el mundo occidental es complicado, y bueno, todas las redes sociales, todo eso es muy complicado, porque todo eso lo que hace es que está fomentando precisamente que una fuerza contraria a la que uno está haciendo en el camino espiritual, que es precisamente disolver su ego, disolver su historia, disolver su pasado y disolver los cientos de pasados si crees en la reencarnación de todas tus vidas anteriores. Entonces, una cosa que podemos hacer a nosotros mismos es intentar no recordar nuestro pasado. Porque cuando empezamos a recordarlo, cada vez que lo recordamos, lo que hacemos es poniendo más fuerza en nuestro programa del ego. Dices, cuando tenía 15 años hice esto a no sé qué compañero, cuando tenía 20... Entonces todo eso está ahí
Y esos son precisamente los obstáculos. Y también intentar que cuando hablamos con alguien, intentar no recordarle su pasado. Hiciste esto cuando tenías tal, porque lo que estamos haciendo también es fomentar su ego. La mayor parte de discusiones que son a nivel del ego, todas las discusiones son a nivel del ego, y el ego es muy inteligente y dice, ¿qué es lo que le puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer mal para esta persona? O sea, ¿qué es lo? Y básicamente, detrás de todo, ahí, voy a intentar retrasar su camino espiritual. ¿Y cómo lo hago? Les recuerdo su pasado. Para que él se quede en ese momento de su pasado y se convierta en un obstáculo en su camino espiritual. Y luego, a medida que te vas dando cuenta quién eres, también te vas dando cuenta de quiénes son los demás. Y entonces, cuando te das cuenta de quiénes son los demás, ahí ya empieza a haber una realización de que básicamente todos somos expresiones de Dios que nos estamos relacionando con otra expresión de Dios. ¿Vale? Claro, pues sí, la verdad que lo has explicado muy bien. La verdad que el ego, aunque realizamos la meditación del silencio todos los días, y bueno, cada uno por su parte, pero el ego eh, sí está ahí, ¿no? Entonces, cuando nos relacionamos con otras personas, a veces sí nos recuerdan, ¿no? Un poco, o el pasado, o no nos dejan salir de ahí. Pero muy bien, sí, la verdad que sí, que cuando también te das cuenta de que somos todos uno y las otras personas también, igual, desde donde nos hablan, nosotros, pues bueno, ayuda mucho, ¿no? A sentir más tranquilidad, ¿no? Bueno, ya que el ego se vaya bajando. Bueno, muchas gracias. Fenomenal. Lola. Sí, cuando habéis comenzado a hablar del ego, estaba pensando yo precisamente en eso. Digo, es que se mete en todos los lados. Incluso a la hora de plantearnos esta pregunta, yo me planteaba eso, que digo, esa necesidad de saber exactamente mi verdad, no será mi ego el que necesita respuesta, que lo mismo no hay tal necesidad, que no es necesario encontrarlo. Digo, es que sigue metiéndose el ego ahí por medio de que necesita respuesta. Entonces, esa necesidad de respuesta yo creo que es ego, no, porque me produce intranquilidad. Yo creo que eso va surgiendo y que no hay necesidad de encontrar la etiqueta esa final, ¿no? De cuando tengo momentos de claridad, pues sí, pienso, digo, estoy en conexión con todo, ¿no? Y que pertenezco, soy parte de ese todo, como dice Magdalena, cuando estoy centrada, ¿no? Luego se me olvida y ya empiezo con los conflictos, ¿no? Pero es verdad que cuando estoy centrada me siento como que formo parte de todo y todos somos uno. Eso por un lado. Y luego respecto a lo que decías tú de recordar el pasado y tal, fíjate, yo ahí, vamos, que tú tienes mucha más experiencia, pero ahí tengo yo mis dudas. Realmente, ¿por qué no vamos a aceptar nuestro pasado? Es que yo creo que tiene que, si no aceptamos nuestro pasado y yo creo que el problema es que esas personas que se retiran es que no se han reconciliado con ese pasado, que la forma que tienen de relacionarse con ese pasado todavía está alterado. Entonces, es imposible. O sea, es que tienen que sentir al final un vacío de cualquiera de las maneras, por mucho que se retiren. Que creo que es necesario el retiro y que eso te ayuda a buscar tus respuestas, ¿no? Y a entrar en ti. Pero yo creo que hay que solucionar ese pasado. Sí, huyendo de él no creo yo vamos, que encuentres esa paz interior. Es falsa. Yo creo que realmente es una farsa.
No sé, ¿qué opinas? Sí, o sea, tienes toda la razón en lo que comentas. En cuanto a la búsqueda, cuando dices, cuando uno está buscando algo, siempre viene del ego. Porque cuando uno está en silencio, está en el ser, no necesita buscar nada, porque ya sabe quién es. Entonces, lo que pasa que digamos, en la fase de ir desprogramándose uno de ese ego, uno pasa por diferentes fases. Entonces, aún dentro de la lógica del ego, es mucho mejor preguntarse quién soy o iniciar una búsqueda que no estar completamente metido, digamos, en el programa del ego, en el mundo del ego, básicamente de la dualidad. Entonces, esto, por ejemplo, lo decía Wittgenstein, que es construimos una escalera desde el ego para que cuando llegamos a lo alto de la montaña, soltamos la escalera. Entonces, digamos como que necesitamos una construcción mental que nos ayude para soltar eso que no somos. Si no hacemos esas construcciones mentales, lo que pasa que darnos cuenta quiénes somos de forma así radical puede ser un shock muy grande para la persona. Y entonces es por eso por lo que muchas personas necesitan esas construcciones. Y lo que dices en torno al pasado, lo decía básicamente que lo hacen para vivir, digamos, o sea, es como un estado de conciencia, una llamada, donde lo que quieren en ese momento es centrarse en lo que son. Y muchos de ellos retornan al mundo y otros no retornan, pero se centran en lo que son. Entonces, si se encuentran con personas que les recuerdan su pasado todo el tiempo, lo que ocurre es que no les permite, digamos, hacer ese trabajo de forma intensa. Entonces, ahí luego habría que ver el caso por caso. Si es por una huida, de decir, no me puedo enfrentar a mi pasado o a los problemas que yo he creado, o si es por una meditación, una herramienta que utilizan para que precisamente, como lo que quieren hacer es disolver el ego, lo que intentan es que nadie les recuerde que todavía son ego, por decirlo así. Pero eso habría que verlo caso por caso para poder... Entonces, en cualquier caso, cada uno sabe realmente cuál es su camino verdadero. Entonces, no consiste ni en retirarse ni en quedarse en el mundo, sino que en cada momento, digamos, como que uno siente sabe lo que le corresponde y sabe si lo hace por huir del mundo o sabe si lo hace por encontrarse a uno mismo, que es diferente, la motivación. Entonces, si uno está en paz con la decisión que ha tomado, básicamente es que es una decisión adecuada. Y ahí uno tiene que ser muy honesto con uno mismo. Por eso es tan difícil el camino en este sentido, porque no nos podemos, hay que eliminar los prejuicios y decir, vale, yo voy a tomarme un camino de retirarme y esto es honesto conmigo mismo en este momento de mi estado de conciencia actual. Y lo que para uno puede ser una decisión adecuada, para el otro puede ser una decisión falsa. Entonces, ahí es donde cada uno tiene que ver. Y eso que yo no tengo respuestas para todo, así que es un poco mi impresión, pero obviamente puedo estar equivocado. Comenta Humberto que dice que si uno está en paz, quiere decir que se ha aceptado. Por lo tanto, el pasado ya no importa, efectivamente. Y si uno está en paz, tampoco necesita retirarse a ningún sitio. ¿Qué más experiencias tenéis sobre esta pregunta, Manuela? Bueno, pues yo puedo hablar de mi experiencia, no puedo hablar de nada más. Entonces, bueno, lo que comentaba Gonzalo de que cuando tenemos una enfermedad o nos ha pasado algo en el trabajo, bueno,
cuando realmente estás más mal en ese momento en tu vida, es cuando realmente te pones a plantearte esta cuestión. Y yo por mi experiencia no es que me la haya planteado, sino como que vino sola. O sea, en el momento de que te ocurre algo que se te va de las manos, que ya no sabes qué hacer, que es como cuando ya te rindes, o sea, cuando hay una rendición de que mira, ya lo mismo me da, ya que sea lo que tenga que ser, es cuando ya piensas, pues a lo mejor hay otra manera, o a lo mejor hay algo más, o no puede ser esto siempre tan malo. Ahí es cuando ya empiezas a replantearte un poco y te vienes solo. O sea, y contra más, y estáis hablando de pensar, de, como ha dicho Lola antes, de preguntarlo, y a lo mejor es el ego mismo el que pide respuestas y pide, del momento de que tú no piensas, o sea, te vienes, cuando te olvidas de la mente, tanto en la meditación como cuando tú estás relajada y no piensas en nada, las cosas es cuando te vienen solas, te vienen las respuestas a muchas cosas, sin tener que pensarlo, pues como decías antes, con un libro ahí, estudiate esto y te va a venir, no. O sea, es una forma, no sé ni cómo explicarlo, ¿no? Y luego también lo que decía Lola de lo de la paz, bueno, lo que has comentado tú, que había gente que se iban a monasterios para olvidar su pasado. Pues es que opino lo mismo que ella, que si tú estás en paz, realmente lo mismo te da que estés en un monasterio, que estés con tu familia, que estés en un concierto, que estés en un centro comercial, o sea, cuando tú estás en tu sitio, cuando estás en tu centro, no hace falta que te vayas, sí, normalmente se está más tranquilo. Si te vas a un fin de semana de meditaciones y de retiro, vas a estar fenomenal y vas a estar. Pero ¿por qué tienes que estar así siempre? Para estar bien. Eso es lo que quería decir. No sé. Sí, a lo mejor es que no se me entendió bien lo que decía. Lo que me refería es que mucha gente se retira para que no le recuerden su pasado, no para huir de su pasado, para que no le recuerden que tenía un nombre, que había sido un hombre de negocios o que había sido un príncipe, como en el caso de Buda, vimos en la película. Es decir, no es... o sea, básicamente lo que quería comentar era que se retiran para que no le recordaran su nombre del programa del ego, que era en relación al tema de Magdalena. Y retirarse no quiere decir irse a un monasterio. Retirarse puede ser retirarse a un espacio interior que uno puede vivir en casa, básicamente. Entonces, no, a lo mejor es que no se me entendió. Entonces, básicamente lo que, digamos, lo que quería comentar era que nuestro nombre está ligado a una historia y a un rol que hemos hecho en la vida. Entonces, cuando haces el camino espiritual, básicamente ese rol y ese nombre, digamos que se está asociado mentalmente a ese programa del ego. Entonces, lo que se intenta es que los demás no te sigan asociando porque dificulta, crea un obstáculo en el camino. No es que uno esté huyendo, sino que intenta que los demás no le recuerden todo el tiempo que era eso, que era falso, sino lo que quiere es que estar todo el tiempo meditando sobre lo que realmente es. Y es por eso, no era como una huida. Y lo que comentas tú Entonces, de... no, te iba a decir que entonces casi que me has dado la respuesta a la pregunta que te iba a hacer, que era que una vez que tú ya más o menos sabes quién eres, estás más o menos en este camino, has encontrado una media paz, pero luego cuando ya estás bien, como que otra vez vuelves a vivir igual que antes, cuando ya estás tranquilizado, te vuelves a meter en el ego, en la rutina de antes, y muchas veces lo pienso y digo, otra vez estoy igual, y otra vez, y con lo bien que estaba yo antes pero vuelves al mecanismo de la sociedad, de vivir el día a día, y eso es lo difícil también. Sí, A lo mejor tiene que ver el nombre y eso. sí, entonces es por lo que digo que a medida que uno va
va avanzando, entre comillas, porque tampoco se puede utilizar, se debería utilizar esa palabra. Lo que ocurre es que su propio estado de conciencia le va indicando cuál es la mejor decisión que puede tomar. Entonces, hay veces que uno, es como, imaginaros que uno quiere dejar de... El ego es como una adicción. Entonces, imaginaros que uno quiere dejar de tomar chocolate, ¿vale? Y tienes a toda tu familia poniéndote tabletas de chocolate todo el tiempo delante tuyo, abres la nevera. Entonces, lo que se hace es, mira, no compres más chocolate en el supermercado y dile a toda tu familia que no te dé chocolate. No es que, no es que estés huyendo de eso, simplemente lo que estás haciendo es que te estás quitando una adicción en una etapa concreta. Entonces, es por eso por lo que hacen eso, ¿sabes? Solamente era ese comentario. Entonces, para que reflexionéis un poco, ¿qué implicaciones tiene vuestro pasado en vuestro camino espiritual? Solamente era ese, ¿no? O en vuestro programa del ego. Si tú vives en un pueblo donde todo el mundo te conoce como tenías un negocio, imagínate una zapatería, no sé, lo que tuvieras. Todo el mundo te conoce como María, la zapatera del pueblo, y tú estás básicamente, y además que eres una persona así, 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 tú lo que estás intentando es disolver eso, y todo el mundo te lo está recordando, pues se te está dificultando tu camino. Solamente por eso mucha gente emigra, por eso mucha gente se va a otro sitio para, digamos, borrar esa identidad que era falsa. Que había, tú eres María, la hija del zapatero, que tu abuelo fue zapatero y que tú eres zapatera, pues todo el mundo te conoce como así, ¿no? Era un poco eso, ¿no? Era un poco por dónde iba esa línea. Así que... Sí. Ahora entiendo. No sé si queréis hacer algún comentario más sobre... Pues yo creo que es suficiente esta reflexión. Han quedado, al contar nuestra historia personal, ayudamos a mucha gente a que viva, digamos, esta misma historia de ir despertando para saber quiénes somos. Entonces, somos personas normales, que hemos nacido en familias normales, que de repente hemos empezado a hacer un camino por diferentes circunstancias y que seguimos viviendo en una vida normal. Y entonces habrá otras personas normales que también se harán preguntas profundas. Y básicamente ahí es donde podemos ayudar, ¿no? Con nuestra experiencia. Así que bueno, vamos a parar la grabación aquí y muchas gracias por vuestras aportaciones.